Bueno, repasando un poco triángulos, rectángulos, nosotros sabemos que este lado, que es el lado enfrentado al de 90, se lo llama hipotenusa. Y los otros dos son los catetos. Catetos y catetos. ¿Qué sucede? Pitágoras dice que la hipotenusa elevada al cuadrado es igual a un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Por ejemplo, si yo en un triángulo rectángulo tengo que la hipotenusa vale 10 centímetros, este cateto vale 6 centímetros y quiero averiguar el tercer cateto, nosotros sabemos que la hipotenusa al cuadrado va a ser igual al cuadrado de un cateto más el cuadrado del otro cateto. Entonces podemos despejar así, acá tenemos 100 centímetros cuadrados, 36 lo vamos a pasar restando y esto me va a dar igual a x cuadrado, es decir, 64 va a ser igual, 64 centímetros cuadrados es igual a x cuadrado, es decir, la raíz cuadrada de 64 centímetros cuadrados va a ser 8, es decir, 8 va a ser el valor del otro cateto. Bien. ¿Qué sucede ahora si yo tengo un triángulo rectángulo? Me dice que este ángulo vale 26 grados y que este cateto vale 18 centímetros. Y me piden averiguarme el otro cateto. Yo ya no podría estar aplicando Pitágoras. ¿Por qué? Porque Pitágoras siempre se utiliza trabajando con dos lados y averiguando el tercero. En estos casos, cuando yo comienzo a utilizar ángulos, vamos a comenzar a utilizar funciones trigonométricas. Las funciones trigonométricas son varias, pero por ahora vamos a utilizar dos: seno, coseno, es decir, seno de un ángulo, coseno de un ángulo y tangente de un ángulo. El seno es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. El coseno es el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Y por último, la tangente es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. A veces escuchan hablar de una palabra que le dicen SOHCAHTOA. Esto me permite saber las fórmulas. SO es de seno opuesto sobre hipotenusa, K adyacente sobre coseno adyacente sobre hipotenusa y TOA tangente opuesto sobre adyacente. Es una manera de recordar las fórmulas. Entonces, veamos acá. ¿A quién llamamos cateto opuesto? ¿Quién llamamos cateto adyacente? La hipotenusa sigue siendo la misma, es decir, la enfrentada al de 90. Ahora, si yo estoy trabajando con este ángulo, el cateto opuesto es el opuesto al ángulo que yo estoy trabajando, es decir, este es mi cateto opuesto. Y este es mi cateto adyacente. Es decir, adyacente porque está pegado, es adyacente al ángulo trabajado. Bien, entonces estas funciones trigonométricas me van a permitir calcular este cateto adyacente que me está pidiendo. ¿Cuál de las tres funciones trigonométricas voy a utilizar? Y bueno, si a mí me dan de dato el cateto opuesto, fíjense, me dan de dato el cateto opuesto y me piden que calcule el cateto adyacente, voy a usar la tangente. Es decir, ¿por qué la tangente? Porque el opuesto es el dato y el adyacente es mi incógnita. ¿Por qué yo no podría utilizar coseno a pesar que me pide que calcule el adyacente? Porque no tengo la hipotenusa. Entonces yo no podría tener dos incógnitas. Y me pasa lo mismo con el seno. ¿Qué sucede? Me piden que tengo de dato el opuesto, pero la hipotenusa no me la piden que la calcule. Entonces, el procedimiento es así. La tangente de un ángulo, que en este caso es 26 grados, va a ser igual al cateto opuesto, que es 18 centímetros, sobre el cateto adyacente, que es x. A partir de ahí vamos a despejar la x.
Cuidado cuando la x la tengo en el denominador. ¿Cómo se despeja cuando la x está en el denominador? Pasa la x multiplicando y ahora vamos a pasar dividiendo la tangente de 26. ¿Cómo resolvemos esto en la calculadora? Nosotros tenemos en la calculadora este botón, es el seno, este es el coseno y esta es la tangente. Entonces, nosotros vamos a hacer 18 dividido tangente de 26. 18 dividido tangente de 26. Y eso me está dando 36,90 centímetros. Importante aclarar que la calculadora tiene que estar tiene que haber una D en DEG. Es decir, si no está en DEG, el resultado me va a dar erróneo. Después vamos a ver que con MODE, si nosotros vamos apretando MODE, va a aparecer DEG, ¿ven? DEG, aprieto 1, porque me dice 1, entonces ya lo tengo en sistema DEG para poder trabajar. A ver, vamos a hacer otro ejemplo más. Supongamos que ahora me dan un triángulo donde me dicen, bueno, este ángulo vale 37 grados. Me dicen, la hipotenusa vale 20 centímetros. Bueno, calcúlame este lado. Ahora la hipotenusa sabemos que siempre va a ser la misma hipotenusa, pero ahora este lado que está enfrentado al ángulo es mi cateto opuesto y este es el adyacente. El adyacente no me interesa porque me pide que calcule el opuesto y me dan de dato la hipotenusa. Ahora vamos a utilizar la palabra SOHCAHTOA. Me piden que averigüe el opuesto, lo tengo acá el opuesto y también acá, pero como me dan la hipotenusa de dato, vamos a utilizar el seno. Es decir, el seno del ángulo que me dan es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Vamos a despejar, vamos a pasar multiplicando 20 centímetros y me permite ya encontrar la hipotenusa. Seno de 37 por 20. Y me da 12,03 centímetros. A ver, vamos a hacerlo más de cerca. Tenemos seno de 37 por 20. Y ahí me da 12,03.